Esta es nuestra casa. Aquí estamos todas y todos viviendo en un planeta que gira. Nadie nos preguntó si queríamos estar aquí, pero aquí estamos, vivos, y por eso merecemos vivir con dignidad. Se entiende por derechos humanos la libertad de reivindicaciones y facultades del individuo por el solo hecho de pertenecer a la raza humana, lo que significa que son derechos de carácter inalienable, ya que ninguna otra persona puede quitarle estos derechos más allá del orden jurídico que esté establecido. Los mismos también se caracterizan por ser irrevocables, intransferibles e irrenunciables, y esto significa que no pueden ser abolidos, ceder sus derechos a otras personas o renunciar a sus derechos básicos. Además de estar amparado y contemplado en las legislaciones internacionales, los derechos humanos implican bases morales y éticas que nuestra sociedad considere necesarias para proteger y respetar la dignidad de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que al nacer todos los hombres y mujeres son libres e idénticos en materia de derechos y dignidad, y afirma su rechazo a la esclavitud, la servidumbre, las torturas consideradas inhumanas, degradantes y crueles. Los derechos humanos se clasifican de la siguiente manera: derechos civiles y políticos, a la vida, a la libertad, a la igualdad; derechos sociales y culturales, a la salud, a la alimentación, a la educación y a la vivienda digna. Dentro de estos derechos es importante que desde las instituciones escolares se practique la promoción y defensa de los derechos humanos como una manera más justa de vivir, y no es necesario que se trate de manera específica la violación a los derechos humanos que sí existen, sino más bien abocarse a la construcción de una sociedad donde los niños y jóvenes sepan que existen diversas sociedades y culturas. A pesar de que las escuelas no son las instituciones donde permanentemente se violan los derechos humanos, es necesario saber aplicarlos de igual manera, ya que cuentan con todos los instrumentos necesarios para hacerlo. Es importante enseñarle a los niños que no basta con solo celebrar ocasionalmente un acto que conmemore dicha fecha, o colocar un cartelito de la efeméride, o hacer una mención cuando por algún motivo se rompa la Declaración de los Derechos Humanos. El medio idóneo para afianzar los derechos y la institución y los actores de las mismas son los encargados de incluir en sus prácticas diarias, materia, patios, reuniones de maestros y planificaciones para afianzar los derechos y la dignidad de cada uno. Enseñarles que la dignidad humana los enaltece como personas, que deben ser parte de nuestra cultura permanente, es nuestra obligación. Lo más importante que deben saber es que los derechos humanos son el reconocimiento práctico y eficaz de la dignidad de cada persona, y que si se fomenta el respeto a la dignidad humana, solo nos llevará a la violencia y destrucción del otro. Siguiendo con los tipos de derechos, tenemos los derechos laborales, al trabajo, a la elección del trabajo y a ganar un sueldo justo; derechos de los detenidos y presos, un trato humano y de respeto a la dignidad inherente al ser humano; derecho a comunicarse con sus familias; derecho en relación a la administración de justicia, a ser oídos por un tribunal, a ser juzgados por un tribunal imparcial e independiente. Dentro de las violaciones de derechos humanos debemos mencionar las desapariciones forzosas de personas, el terrorismo, las propagandas de guerra, los genocidios y crímenes de guerra, la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud, los trabajos forzosos e inhumanos, asesinatos de civiles en tiempo de guerra y la apología del odio, entre otros. El concepto de derecho humano ha adquirido gran importancia en la mayoría de las sociedades del mundo. Los gobernantes y regímenes acusados de violar los derechos humanos son condenados por su propio pueblo y por los organismos internacionales. Debido a esto, es que se puede decir y sostener que el Estado, los particulares y los organismos internacionales son los encargados de hacer respetar los derechos humanos y velar para que los mismos sean cumplidos. Existen numerosas organizaciones que se encargan y defienden los derechos humanos: la ONG de Derechos Humanos, organizaciones de las mujeres, niñez, etnia, religión, sindicatos, entre otros, como así también organismos internacionales como Organización Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos, la Corte Penal Internacional, entre otros. Para finalizar, podemos decir que los derechos humanos son los derechos esenciales que deben tener todas las personas, sin distinción de nacionalidad, de raza, sexo, religión, idioma y lugar de residencia, o cualquier otra condición, para poder vivir y gozar como seres humanos con plenos derechos. Podemos comprobar que los derechos humanos son especiales y corresponden a todo ser humano por igual, de ahí que su protección y respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, ya que es el Estado el que debe estar al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y defensa, y solo si los respetamos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo.